Es una bendición que podamos volvernos a encontrar en el día de hoy. Tenemos la palabra que vamos a meditar en esta hora en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Y dice la palabra del Señor en esta mañana así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén y amén. Y aquí tenemos una descripción muy clara, muy doctrinal de lo que fue toda la obra de Jesús. Y quiero que miremos algunos puntos interesantes que podemos evaluar y meditar para nuestra vida. Y quiero arrancar con decirles que el regalo y la herencia más grande que el Padre nos dio lo hizo a través de su Hijo amado Jesús. Fue brindarnos salvación, fue restaurarnos la imagen del Padre que habíamos perdido allí en el Edén. Fue devolvernos a la vida, porque la verdad, hasta aquí nosotros sin Cristo sencillamente lo que hacemos es sobrellevar la vida, pero aquí tenemos vida de verdad y tenemos una esperanza clara, tenemos un propósito de vida, tenemos un verdadero proyecto de vida. Y el versículo 4 trae algunos puntos importantes que yo quiero que miremos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es que nosotros vivimos es para Dios. Y fuimos escogidos, fuimos seleccionados. Yo creo que evalúe un momento dado el círculo de amigos que tiene cercano, y tal vez aún piense un momentico y reflexione sobre el círculo familiar. ¿Cuántos de ellos son cristianos? ¿1, 2, 5? Tal vez muy pocos. Y usted es uno de esos, porque es que usted fue escogido desde el comienzo. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya usted formaba parte de un plan maravilloso del Señor. Ahora, aquí dice ¿para qué? No como se nos ha enseñado, que para bendecirnos, que para levantarnos, que para ponernos yo no sé dónde y todo, sino que está diciendo es que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es que el propósito de todo este sacrificio es para que el pecado ya no esté más en nosotros. Número 2, para que el pecado ya no se enseñoree en nosotros, ¿ya? Y para que usted ahora sea un testimonio vivo de la vida pura y santa que por medio de Jesús nosotros podemos llevar. El versículo 5 nos habla que en amor nos predestinó para ser adoptados sus hijos. Todo el plan de Dios de salvación está fundamentado sobre el amor. Recuerde Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿sí?, en expiación de nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree fuese salvo. Nosotros formamos parte de ese plan de salvación y todo está fundamentado en el amor. El plan de salvación está fundamentado en el amor, y en ese amor se desprende la gracia, y en esa gracia se desprende la misericordia. De eso es lo que estamos disfrutando. El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Óyeme bien, para alabanza y para la gloria, óigame bien, de su gracia. Todo formó un plan que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo se sentaron, lo diseñaron, lo proyectaron, y el Hijo se encargó de ejecutarlo. Y ahora Él, sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros, el Espíritu Santo continuó la obra con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es el que nos convence de pecado, de juicio y justicia, y es el que direcciona nuestras vidas para que andemos en la perfecta voluntad. Y por último dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La obra de Jesús, la obra expiatoria de Jesús, gira en función de nosotros. La obra de Jesús fue entregar su vida, derramar su sangre, para que por medio de esta nuestros pecados fuesen perdonados. Y como les decía inicialmente, nos dio toda autoridad y toda potestad para que el pecado ahora no se enseñoree en nosotros. Esto no quiere decir que no pecamos. Sí pecamos porque estamos en un cuerpo humano, un cuerpo débil y todo, pero tenemos
guianza del Espíritu Santo, tenemos la gracia, la dispensación de la gracia abierta de nosotros, para que si en un momento dado pecásemos, si en un momento dado en debilidad fallásemos, óyeme bien, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso no nos autoriza a vivir pecando continuamente, pero es eso lo que el Señor ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Todo se lo debemos a Él, y en Él, por medio de su gracia, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de ese amor tan especial, por medio de esa misericordia, nos sostenemos en pie día tras día y confiamos en Dios que hasta que Él venga. Los bendigo con toda bendición y deseo un maravilloso día en la paz de Dios.